profeta sonando fuerte y clara en un valle de huesos secos. La voz del autor de la vida frente a la tumba de su amigo Lázaro. Son mis amigos, púlpitos levantados en los sepulcros. Bienvenidos a una nueva edición de Púlpitos y Sepulcros. Hoy, de Corea al barrio. Palabra de Dios proferir, oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir, oh vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: dale vosotros de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer y le demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y saberlo. Dijeron: 5 panes y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes verán, llegó el invitado de hoy, un invitado de lujo. Que bueno, vamos a compartir algo muy lindo en esta mañana. Pero primero la palabra de Dios, que ponemos siempre por delante, porque creemos que no hay otro momento más importante que, al menos en este programa, que a unos minutos reflexionar acerca de la palabra que es luz,
de la palabra, que es antorcha que alumbra en los lugares más oscuros. Y porque la palabra es nada más ni nada menos que Cristo, pues escrito está en la palabra de Dios, y el verbo se ha hecho carne, y el verbo es el mismo Señor Jesucristo. El verbo es Dios, aquí en la tierra, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay otra cosa más importante que compartir la palabra de Dios. Y con motivo, ya estamos prácticamente a un mes de aquel ya anunciado varias veces primer certamen bíblico basado en el libro de según San Marcos. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción y después Robert va a continuar con lo que tenga, porque también le pedí algo acerca de el Evangelio según San Marcos. Leíamos de que, vemos a Jesús en un lugar desierto, tratando de descansar con sus discípulos, pero era imposible. La multitud lo rodea, la multitud lo busca, la multitud quiere tocarlo, quiere escuchar las palabras, quieren ver sus milagros, quieren ser beneficiados con sus milagros, y era imposible entrar o salir. Ya el Señor no había resignado estar en los lugares de mayor concentración de público, como es en las aldeas, en las ciudades, en las sinagogas, y ahora directamente Él va a los lugares desiertos, porque las multitudes ya no se podían contener, y de suyo propio la gente buscaba estar un instante con las palabras del Maestro. Y lo que me encanta aquí es que el escritor de Marcos, Juan Marcos, dice que él, mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego vemos el famoso y gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que hemos escuchado en cuánta prédica y en cuánta enseñanza, con detalles y con más o menos elocuencia, pero muy conocida la palabra de la multiplicación de los panes y los peces. Pero yo quiero detenerme brevemente, y ya le dejo a mi amigo Roberto Domínguez, que yo creo que el mayor milagro que sucede allí es que esa gente fue alcanzada por la compasión de Jesús de Nazaret. Creo que no hay mayor milagro que cuando Dios pone su mirada en alguien, aunque este alguien puede haber resbalado y haber caído a pecados horrendos, pecados de la más baja calaña, y se sienta realmente condenado y excluido de toda gracia. Ahora viene el Señor y te mira con ojos de compasión, de misericordia, y se extiende su báculo de amor hacia esa persona, que puede ser cualquiera de los oyentes o de los que están mirando ahora a través del Facebook. Pueden ser cualquiera de ustedes, y decimos y afirmamos que este Jesús está disponible, que la compasión del Maestro sigue disponible y se ofrece a cada momento, pues la palabra también lo dice, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que podamos apropiarnos de esa misericordia, de esa compasión de la cual Dios nos ofrece, y con esos ojos de amor que miró a esa gran multitud, también te está mirando ahora, a donde quiera que estés y en cualquier circunstancia que te encuentres. Allí está los ojos del Maestro, mirando lo que quizás nadie puede ver. Compañero, amado, gracias por estar. Muchas bendiciones. ¿Viniste corriendo? Sí, andaba por
cumpliendo unos deberes de abuelo. De abuelo, sí. Sí, como corresponde a todos los abuelos. Así es. Así y bueno, tratando de cumplir con esa tarea de llevar a mi nieta al jardín. Brindo, brindo porque hoy está acá y es su cumpleaños, Martín. Así que salute, con bendición. No vamos a preguntarle las otras que ya tiene, porque tiene unas cuantas. ¿Me estás alcanzando ya, Roberto? Creo que sí, Estoy viendo. ¿No? Pues yo ya me estanqué, ya planteé bandera. Estoy viendo cuál es el botoncito. ¿De tu retorno? Sí. A ver ahí. ¿Ese es? Sí, puede ser. No me escucho bien igual. ¿Ahí? Pero no importa. No, ninguno de esos. Parece que está desenchufado el... Bueno, no importa. No importa. Dime. Bueno, es una bendición poder estar acá, gracias al Señor. Y una vez más te agradezco. Ok. Y bueno, me habías pedido que hable algo de Marcos. ¿Alguna semblanza? ¿Puede ser? Lo que Dios te dé. Bueno, a mí me encanta Marcos, porque Marcos es el que más escribe sobre los milagros de Jesús. Claro. Describe a un... Recién citábamos uno. Claro, a un Jesús... de los más famosos. A un Jesús siempre en movimiento, siempre en acción. Si bien que Marcos no caminó con el Señor, no fue discípulo. Fue discípulo de Pablo, de Pedro. De Pedro, muy cercano a Pedro. Sí, según lo que dice un erudito de la Biblia, llamado Papías, dice que Marcos escribió las memorias de Pedro. Mirá. Y bueno, el libro de Marcos se divide, según lo que les puedo yo acercar, es que se divide en tres partes. Una parte, o sea, tres actos, ¿no?, dramáticos en la vida de Marcos. Uno es su camino de Jesús, o sea, los evangelios justamente es la vida de Jesús, ¿no? Y la primera parte, el primer acto, por así decirlo, es su caminar por Galilea. Y el último acto es ya en Jerusalén, Jesús en Jerusalén. Y el acto del medio sería ese caminar de Jesús entre uno y otro lugar y su vida de servicio, ¿no?, que tenía en esa mitad de su vida y de su caminar, ¿no?, después de comenzar su ministerio. Y el primer acto, él se presenta a la gente y la gente no sabe quién es, ¿no? No entiende muy bien qué es. Y en el segundo acto se presentan los discípulos y los discípulos tampoco saben muy bien qué es. Y el último acto es ya cuando él manifiesta el reino de Dios y el inicio de todo en la cruz del Calvario, ¿no? Eso que había ya profetizado Isaías, Malaquías, él se presenta así, ¿no? Lo mismo que cuando comienza su caminar y él ya habla de Malaquías e Isaías, hablan de alguien que va a preparar el camino de Dios, y así es que él lo presenta a Juan el Bautista cuando el Espíritu Santo mismo habla, Dios mismo habla a todos ahí presentes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y claro, los discípulos, como Pedro, por ejemplo, la gente estaba diciendo: ¿y quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Es Zacarías? ¿Es Isaías? ¿Es Eliseo? ¿Es Jeremías? ¿Quién es? Y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y para ustedes quién soy? Y Pedro le dice: sos el Mesías, ¿no?, el Hijo de Dios viviente. Pero claro, Pedro todavía no entendía bien el concepto de Mesías, era el que los iba a salvar de la dominación romana, un Mesías político. Sin embargo, Jesús venía a presentar ese Mesías espiritual que nos iba a librar del pecado. Y lo iba a hacer a través de su muerte sacrificial en la cruz, que eso tampoco lo entendían sus discípulos en ese momento. Y así hasta llegar a ese caminar entre Galilea y Jerusalén, haciendo milagros, presentando el reino de Dios acercado. También hay una parte muy preciosa que él los lleva a los tres discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan, al hermano de Juan, a los hijos de Zebedeo, los lleva
al monte a orar y ahí está lo que se llama, por eso se llama el monte de la transfiguración, cuando Jesús muestra lo que vamos en algún momento, los que han creído en el Señor, han seguido al Señor, vamos a ser también glorificados, ¿no? Él muestra la gloria en ese momento y está junto también allí a esos personajes tremendos, ¿no? De Moisés y Elías ahí con él, que hablaron tanto de Jesús. Y él está ahí con ellos, y eso le muestra también a sus discípulos, y también se escucha la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él seguidle. Y otra vez, ¿no? Y ese es uno de los testimonios que cuenta Pedro mismo en una de sus cartas, en una de los escritos que él hizo, que ese es el testimonio tremendo que tenía Pedro. Pero sin embargo él dice, yo tengo testimonio, ¿no? Yo lo vi al Señor, yo estuve con él. Tuve la experiencia. Yo tuve esa experiencia, pero en el Monte Santo, pero ¿qué dice él? En la carta de Pedro. Pero lo más importante es la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo más importante, porque la palabra de Dios, la profecía más segura, dice, ¿no? Es la palabra de Dios, es lo que a nosotros Dios lo diseñó de esa forma, a través de la palabra, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, es a través de la palabra que se rompe ese dominio del enemigo de nuestras vidas, el dominio del infierno de nuestras vidas, y es la palabra de Dios la que nos santifica, es la palabra de Dios, la palabra de verdad, la que nos va a llevar a conocer realmente al Señor. Y yo como me gusta tanto Marcos, hay una palabra después de que, antes justamente de lo que estabas hablando vos, y después de que él escoge a sus discípulos, él muestra cómo es el camino del discipulado de Jesús, el verdadero discipulado, ¿no? El discipulado de Jesús. Si alguien quiere saber qué es discipulado, fíjense, cuando comenzó el Señor, él vivía con ellos, compartía con ellos, le enseñaba desde su propia vida, le enseñaba a seguirlo. Y allá por Marcos 4:35 al 41, que también se repite en Mateo 8:18 y su siguiente, y en Lucas 8:22. Es tan dramático esta parte, es tan importante, que se repite en los 3 evangelios, y allí vamos a encontrar que en el capítulo 4 de Marcos dice que era tan grande la multitud que Jesús tuvo que subir a una barca para enseñarles. Mientras que la multitud permanecía en la playa escuchando, les enseñaba en forma de parábolas, y ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Esa palabra, ¿no?, que aún resuena en nuestra vida, en nuestra mente de seguidores de Jesús, crucemos del otro lado, que nos enseña lo que Jesús quiere realmente, ¿no? Que nosotros, como le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, la tierra que te mostraré. Y así también siempre Jesús nos está mostrando un camino, nos está mostrando que más allá de esa fama que él tenía en ese momento, de las multitudes que lo seguían, de que tanta gente que había ahí en esa orilla, y los discípulos que seguramente que estaban con él estaban contentos porque eran famosos, se atropellaba la gente ahí por escucharlo. Y ellos estaban al lado del maestro, estaban al lado de lo que ellos veían que iba a ser el Mesías político. Yo me voy a sentar a tu izquierda, yo a tu derecha, ¿no? Buscando esos lugares de preponderancia, buscando la fama también, pero Jesús vino a otra cosa, ¿no? Y él le dice: crucemos del otro lado. Y a veces nos preguntan en la iglesia: ¿por qué allá cuando falta tanto aquí, ¿no? Es la pregunta que a veces hacen, ¿no? La gente que no entiende muy bien, y como no entendían los discípulos, la misión de Jesús, que es la misión nuestra también. No entienden. Entonces dicen: ¿por qué allá si acá hay tanta necesidad? ¿No? Y esa es la pregunta que resuena, pero Jesús nos dice siempre: crucemos del otro lado, ¿no? Y esto indica una partida, una salida, un camino para un viaje que va a ser poco confortable, como vemos en la
en la historia bíblica, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, pero 3 minutos. 3 minutos. Bueno, en 3 minutos vamos a desarrollar esto, pero es precioso esta parte. Mateo nos relata también que aparentemente había gente muy calificada en ese viaje, como un maestro de la ley que le decía: te seguiré a donde quiera que vaya. Otro discípulo pidió arreglar unos asuntos antes de emprender el viaje. En ambos casos Jesús le dijo: esta es la partida para un viaje poco confortable. Este viaje tiene que ver con el riesgo, la fe, la incomodidad, con dejar lo que queremos, tiene que ver con nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dudas. Así que Jesús dijo y nos dice aún: sígueme. Así que ser discípulo de Jesucristo, ¿qué es ser discípulo? ¿No? El discipulado es seguir a Jesucristo en su llamado. Sígueme dejando el éxito o fracaso de tu ministerio, en especial dejando aquello que te hace sentir bien en tu ministerio, que te ha dado reconocimiento, que te ha dado alegría y posición en tu alcance local. Sígueme ahora dejando la gente que tanto tiempo has servido y atendido. Sígueme aceptando los riesgos. Sígueme para llegar a los que nadie llega. Sígueme porque ahora vas a saber cuál es tu debilidad y cuál es tu fortaleza. Sígueme porque ahora vas a saber realmente cuál es nuestro enemigo. Sígueme porque solo en el seguimiento se descubre quién es Jesucristo. Sígueme para conocer el modelo de hombre siervo. Sígueme porque entramos en la profundidad de Dios. Así que la orden es de Jesús. Para partir es necesario aceptar ser discípulo de Jesús. Siempre Jesús te va a pedir eso, ¿no? El quien quiere venir de en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, te dice el Señor. Todo cristiano está llamado a una experiencia de fe que lo lanza a la aventura de buscador de Dios, para descubrir en realidad que cada uno de nosotros somos buscados por Dios. Así que Dios nos busca y es inoportuno, nos ordena embarcarnos al anochecer. La vocación y el discipulado es simplemente esto: dejarse llevar por Dios, dejarse importunar por Dios. Es interesante observar que el que está dispuesto a cruzar del otro lado no está situado en un plan de competencia con otro, no tiene que conquistar puestos de prestigio o defender posiciones apetitosas, se deja despojar tranquilamente sin oponer resistencia, es una persona libre, es como un pan sobre la mesa de Dios y la de los hombres que espera ser comido. No piden amor, aman. Y saben que su misión es amar siempre y no pide la respuesta de la carne, el intercambio, el reconocimiento. Yo voy para esto, para que me reconozca. Yo quiero intercambiar esto, yo doy esto, pero dame tal cosa. El poder. Yo quiero poder, quiero prestigio. Reconocimiento. Quiero reconocimiento. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, como dijimos hoy, ¿no? Estar en seguimiento de Jesús significa estar decidido a partir. Unirnos a la misión de Dios. La misión es de Dios, no es nuestra. Dios no da informaciones acerca de las condiciones meteorológicas. Nadie nos dice que hay un posible alerta meteorológico. Así que dejamos a la multitud, la iglesia, el barrio, nuestro lugar, los amigos, los afectos, ministerio, reconocimiento, aprecio, y nos metemos en la barca de Jesús. También lo van a acompañar otras barcas, dice en el relato, en esta aventura. De repente lo peor sucede, la tormenta que hace peligrar la misión. Así que estar en la misión de Dios es como este viaje. Estaban obedeciendo y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la tormenta. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y casi la tormenta los mata. Esta es la realidad para aquellos que decidimos cruzar del otro lado. También lo cierto es que las tormentas nos vienen a todos, ¿o no? Es así, es ahí. Así es. Donde debemos enfrentarnos con nuestras debilidades y con nuestra fortaleza. Es ahí donde realmente comenzamos a conocer más a Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dice la palabra, ¿no? Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo este relato, tremendo esta parte de como tengo poco tiempo, pero podemos cerrar aquí, ¿no? Que es ahí donde descubrimos al totalmente otro, a Dios hecho hombre, a Dios en su divinidad. Es ahí donde descubrimos su carácter y naturaleza, santo, 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 omnipotente, Dios de amor, pero es ahí donde nuestra fe falla, ¿no? Es ahí donde comenzamos a enfrentarnos
con nuestro enemigo, porque ¿por qué tienen tanto miedo?, le dijo el Señor. He ahí donde somos probados. ¿Todavía no tienen fe? Cuando Jesús dice crucemos del otro lado, ¿sabés qué significa eso? Que vamos a llegar. Que Dios te bendiga en esta tarde. Palabra bíblica y semblanzas acerca del libro de según San Marcos. Ya vamos al corte de la radio, Martín. Me venía, mientras que vos nos bendecías con esta palabra, el comentario de un pastor, un predicador de una prédica de hace muchos años que me marcó muchísimo. Y él decía en su prédica que los hombres tenemos la tendencia de creer de que Dios debe atender en un solo lugar, que es un Dios estático. Y eso nos encanta. O sea, en los hombres quisiéramos que siempre Dios atendiera en un lugar específico, para no tener que andar buscándolo, ni tampoco siguiéndolo. Pero este es un Dios itinerante, decía él. Es un Dios que se mueve, es un Dios que te desafía a que sigas sus movimientos y siempre te va a desafiar y te va a golpear las manos. Es como decirte, vení, seguime, claro, que yo estoy acá, tierra, y cuando vos llegas ahí, Jesús ya no está ahí, claro, ya está en otro lado. Exacto. Por eso Dios pudo haber bendecido muchísimo un lugar específico y haber pasado por ese lugar, pero cuando Él levanta campamento y sigue su viaje, ese lugar vuelve a ser común y corriente, como cualquiera. Así que sigamos a Cristo a pesar de... Vamos y venimos con más púlpitos y sepulcros. Va. El frío se apoderó de las calles. El invierno 2026 está entre nosotros. Y como siempre, Misión 2000, FM 90.9, te hace muy bien. El intérprete es un trovador que a mí me encanta, que me lo compartió alguna vez Roberto, hace ya un tiempo atrás, y me hice adicto de Santiago Benavides, y me encantan sus canciones, sus interpretaciones, sus letras son hermosas. Y nosotros que andamos mucho por también el tema carcelario, Roberto aparte es misionero del Señor, capellán, profe de seminario también. Así es. Estás ejerciendo el profesorado. ¿En dónde? Sí. ¿En Raín se llama? No, en FIET, en FIET. La facultad y en el seminario Bernabé, que es un seminario de líder coreano, Pedro Kan. Bien. Pedro Kan, conocido acá y bueno, y hace poco está recién llegadito de Corea. Entonces, antes que se enfríe, lo agarramos y lo trajimos para la radio. ¿Vos escuchás? ¿Me escuchás vos? Sí, creo que sí. Bueno, yo no me escucho. Bueno, no importa. Y llegó el señor de las perlitas. ¿Qué hacemos? ¿Lo presentamos? Sí, presentalo. ¿Vos qué decís? Un capo. Pero vino tarde. No importa. ¿No importa? No, de que sea el señor Juan Sosa, que sea el de la última hora. No sé si te sale, a ver. Bendiciones, buenas tardes. El obrero de la décimo... Ahí sale, che. ¿Cuál es? El micrófono de él sale. En este no. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le comparto esta perlita. Venga. El Señor irá delante de ti, no temas ni te acobardes. Deuteronomio 31:6. Aproveche y dígame a quién tenemos que mandarle saludos, porque después se nos ofenden. A Claudio y Alfredo Crespín. Primero y principalmente, los Crispines. Jorgito Fruto, Hugo Godoy, ajá, y otros muchachos más. Y otros muchachos más, que mejor no nombremos. Luis Páez, mirá, recién me devolvió un mensaje. Luisito Páez, si no está escuchando, ¿sí? Qué grande, Luis. Cristian de Junín. No lo veo. Cristian de Junín, interno de la unidad 16. Buen día, me dice también el hermano acá. En el nombre del Señor. Diego también de Junín. Hola, buenas tardes. José, una buena noticia. Gloria a Dios. Bueno, y también bendecimos a Eduardo de la Ferrere, a Jorge Maidana, que yo siempre mando un cartelito y ellos son receptivos y nos bendicen siempre con una palabra. Este tema es para Micaela, que siempre también está ahí escuchando púlpitos y sepulcros. Mica, que nos pediste un tema, no sé si te gusta, habrás escuchado por primera vez, esta es la primera vez que escuchás Santiago Benavides, pero también te bendecimos con esta canción que siempre nos pide un tema. Para todos ellos, dice el Señor, perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Buenas tardes, así también a María y a Joaquín. Bien.
¿Cómo salió, Roberto, entrando ya, porque viste que se nos va el... Sí. ¿Cómo fue el milagroso? Porque lo contaste en la iglesia, que todo fue muy milagroso, el viaje a Corea, y decinos, fueron 2 eventos. Sí, nos invitaron en principio, el seminario Bernabé, del cual soy uno de los profesores. Se desarrollan unos seminarios que se llaman seminarios latinoamericanos y se invita a pastores de toda Latinoamérica y yo tuve la oportunidad, la gracia de Dios, de ser parte en el segundo seminario latinoamericano que se desarrolló en Berazategui en el complejo Cheil, muy lindo ese complejo cristiano. De hermanos coreanos también. Sí. Y bueno, ahí conocí a la mayoría de los pastores que después los volví a encontrar en el viaje a Corea. Y el director, el misionero Pedro Kahn, había invitado para este año, eso fue en el 2024. Y para el 2026 él invita a desarrollarse el tercer seminario latinoamericano en Corea, aprovechando que él estaba allí y organizándolo todo desde allí. Nos invitan a ese seminario que dura una semana. Es intensivo. El llamado latinoamericano. Sí. Eso es en Seúl. En Seúl, sí. Fuimos, primero, obviamente, por fe, dije que sí, pero después se complicó un poco y dije, bueno, quizás no tenga que ir. Y hasta duda, claro. Empezamos a dudar, hasta mis hijas me dicen, son señales de que no tenés que ir, porque justo me chocaron el auto, tuve que repararlo, etcétera, tuve que hacer lo que tienen autos, saben, la tapa de cilindro, un gasto el medio muy a veces imprevisto, muy pesado, pero sí o sí tuve que hacerlo y eso complicó todo. Pero bueno, Dios fue bueno y es bueno, y pudimos conseguir para mi pasaje primero y después para mi esposa, porque saludito a Moni. Yo quería llevarla a ella, entonces fuimos los dos. Gloria a Dios, ¿no? Pudimos viajar esas 20 y pico de horas. Yo tengo acá la imagen de algo que vos mandaste. Sí. No sé, Martín, si tenés el primer video que dura 1 minuto 13 segundos. Ahí comienzan a aplaudir los hermanos, creo que es el primer evento, el latinoamericano, que comienzan a aplaudir y aplauden y no pueden parar, se percibe. Sí, no, eso fue una visita a la iglesia más grande de Corea. Ajá. Que pudimos ir... esto no fue en el contexto en el contexto... bueno, fue una de las partes... ¿Está saliendo el video? Mándalo. Fue una de las partes previstas, ¿no? A ver, dame un poquito de sonido. Ahí está, lo estoy sintiendo. Fue impresionante. Se notaba como un mover ahí, yo no sé, lo percibí así. Sí, fue al final. Un mover del Espíritu Santo. Fue al final eso. Impresionante, los hermanos no podían parar. Claro, antes de eso fue alabanza. Y bueno, y después se empezó a orar y empezaron a aplaudir y fue tremendo. La verdad que todo esto no estaba programado. Esto no estaba. Fue algo espontáneo de la gente. No sé cuántas miles de personas había ahí, pero impresionante. No sé cuántos entran en ese lugar, pero se hacen todo el día se hace culto, se renueva la gente, o sea, no es que ese ahí termina, nos vamos a casa. Se sigue. Esta era la iglesia del pastor Paul Chonguillón. Sí, Chonguillón. Y ahora están un equipo de pastores, como 10 pastores son. Impresionante. Líderes, y se va renovando. El culto dura casi 2 horas. Todo el día culto. Salen y vuelven a entrar, ahí están afuera, está esperando la gente para entrar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Son como 6 cultos que se desarrollan en el día. Tremendo. Ahora tenemos aquí otro más, y vos comentame, de una hermana que toca flauta, no sé si es flauta traversa. Ahí ¿Está ahí, Martín? A ver, se puede percibir. Está tocando Sublime Gracia, si no me equivoco. Sí, ese hermoso. Ese sí es del... En el lugar donde se desarrollaba el congreso. El congreso.
A ver, escuchamos un poquitito. Fue un desfile de talentos maravillosos. A ver. Bueno, ya ahí parece que terminó. Bueno, son pequeñas perlitas, ¿no? Bueno, ahí está saliendo. Ahí se escucha. Bueno, aunque sea un poquito de ambiente. Sí, la última parte, sí. Sí. Excelente. Incluso hay videos donde están los hermanos tocando unos instrumentos de cuerda autóctonos. Sí, que se ve que son son una especie de xilofones. Ajá. A cuerdas. El xilofón es un teclado, ¿no? Pero este a cuerda. Y la verdad que muy lindo, muy lindo sonido. Te encontraste con hermanos de diferentes lugares, latitudes de acá de Latinoamérica. Sí, estuvieron desde un matrimonio de Estados Unidos, del sur, de la frontera con México, y mexicanos, cubanos, puertorriqueños, costarricenses. Todo, casi de todos los lugares. El objetivo principal Brasil, Chile, Uruguay, de toda Paraguay. Latinoamérica. Y también vino un matrimonio de la península ibérica, de España. Yo lo conocía, es el director de Comiban, de Cooperación Iberoamericana Misionera, de ahí de España, ¿no? Y Manuel Pérez. Hay un mover lindo en España. Jorge Manuel Pérez y la esposa vinieron. Así hay que buenas noticias de España. Quizás el cuarto congreso podamos hacerlo en alguna de esas naciones, o en España o en México. Vamos, estamos viendo eso, estamos orando. Bueno. A ver. Igual ya me invitaron de nuevo para volver a Corea, así que estamos orando por eso. El lema principal que enfocaba, aparte de confraternizar, de la coinonía, de conocernos. El primer congreso, el congreso nuestro, fue volver a lo esencial. Esa era la visión, volver a lo esencial, a la palabra de Dios y a la oración, a la palabra de Dios, al estudio, al devocional, al tener esa intimidad con Dios, ¿no? Parece algo que todos podemos decir, ya lo sabemos, eso sí, pero en la teoría. Pedro decía que igual se los vuelvo a repetir, ¿no? Yo sé que lo saben, pero se los vuelvo a repetir, se los repetiré hasta el final. Claro, hay mucha carencia de cuarto secreto, de búsqueda. Y después uno ve el mover del Espíritu Santo allí, cómo ellos se levantaron de la guerra, cómo se levantaron de la miseria. Claro, bueno, ahora yo iba a mostrar un par de videos más, que ahora salís a la calle y nos mandaste un pequeño panorama de las calles de Seúl. Sí. Y vimos algo extraño para nuestros. Ahí están los nenitos levantando. Salen del jardín, se ve, y les hacen juntar basura a los chiquitos. Toma. Ahí están juntando, cada cual lleva su tachito en la espalda como mochila y van juntando toda la basura que encuentran en el camino. Qué lindo. Esa es la cultura coreana, cultura oriental. Y acá estamos en un puente, acá está Mónica con el paraguas sosteniendo. Y acá se mueve todo el puente este. Parece la bombo, se mueve, como tiembla. Muy bello todo esto. Muy bello, muy bello. Impresionante. Impresionante los lugares, los edificios espejados, ese pequeño arroyo, como un arroyo espejo de agua, sí, no, es un canal, la limpieza, sí, medio de la ciudad. Como el desarrollo, como vos recién decías, ¿no? Fue realmente el mundo reconoce lo que ellos dan a llamar el concierto de naciones. Sí, es una cultura dijeron, hay mucha limpieza. Dijeron, esto es el milagro coreano. Claro, sí. Sí, fue un milagro. Ellos en el año 50 y moneda
estuvieron muy mal, fueron sometidos por Japón, después por China, y sufrieron muchas necesidades. Bueno, el pastor Pablo King, ellos mismos cuentan ¿te acordás que él contaba que tenían que comer perros y sí. Y era muy doloroso. Un plato de arroz nos contaba el pastor King, pastor Pablo King, era un lujo. Un lujo, un huevo, él decía, me acuerdo porque él siempre hacía la seña, ¿no? Usted sabe, me decía, un huevo era una cosa, un lujo. Sí. Realmente una sociedad muy sufrida, pero que a través de lo que recién decía, de lo esencial, cuando prendió la semilla del Evangelio, y ellos descubrieron de que en el cuarto secreto, en la búsqueda de Dios, está la victoria. Corea cambió. Sí, es tremendo. Totalmente. Nosotros pudimos ver eso, el tema de la oración. A las 5 de la mañana. Ellos se levantan temprano a orar y tienen hay un pastor que propuso un sistema y se pusieron atrás de ese estímulo, ¿no? Por así decirlo, que es ellos lo llaman 2, 3 y 4, que es 2 horas de oración, 3 horas de estudio de la palabra y 4 horas de prédica del Evangelio, ¿no? Entonces ellos oran, estudian y ponen en la práctica lo que estudian. Muy difícil de encontrar en Argentina, al menos. No. Muy difícil. Bueno, pero bueno, por eso estamos como estamos. Para nosotros ellos propusieron, porque saben la idiosincrasia del argentino, no 2, 3 y 4, sino 1, 2 y 3. Aunque sea una horita. Sí, 1 hora de orar 1 hora. No pueden orar 1 hora, dijo Le dijo el señor ¿no? a Pedro. 2 horas de estudio de la palabra y en principio era 3 horas de prédica a la gente, ¿no? De evangelismo. Pero después ellos dijeron, no, vamos a decirles que por lo menos alcancen a 3 por día, por lo menos le prediquen a 3 personas por día, ¿no? Entonces era 1 hora nos propusieron 1 hora de oración, 2 horas de estudio, y 3 personas después de estudiar, predicarle a 3 personas, el que sea, en el colectivo, en el tren, en la plaza, el que esté cerca, 3 por lo menos, con 3 cumplís. Se me fue el programa, dale, Juancito, vamos a un par de perlitas, ahí, seguiditas. El que invoque el nombre del Señor será salvo, Hechos 2:21, bendiciones. Así que el que quiera hacer el 1, 2, 3 me avisa, 11 40 43 49 06. Ahí está. Hacemos el movimiento. Repetilo. 11 40 43 49 06. Cualquier cosa que quieran saber acerca del ministerio carcelario, del mover misionero, si tenés alguna vocación, alguna inquietud que sentís de parte de Dios, que Dios te está llamando al ministerio carcelario, al ministerio misionero, puede ser misionero aquí, hacer misiones en nuestro país o países limítrofes que Dios quizás te está desafiando a hacerlo, a este teléfono. ¿Podemos repetirlo? 11 40 43 49 06. 11 40 43 49 06. Perlita más y último. Roberto Domínguez es mi nombre. Ahí está. Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5:7. Bendiciones a Pablo y a Miño. Dame otro videíto ahí, Martín. ¿Puedo invitar este sábado? Sí, ahora déjame que paso esto. Dale. Y ya cerramos con la invitación. Venga, a ver. Tenemos el agua cristalina, cristalina, ninguna basura, basura. Ahí están los chiquitos caminando. Impresionante. Eso, ahí mirá, cristalina, no sé si hay pececito adentro, después me voy a fijar. El último, cristalina, sí, está bien. Y si tenés problemas, ahí hay un salvavidas, 2 salvavidas. Ahí tenés 2 salvavidas, qué tool. Esos salvavidas deben estar hace años ahí. En Buenos Aires ni una noche dura. Los edificios, impresionante. Tremendo eso. Impresionante. Bueno, sí, está en toda la orilla, hay salvavidas. Está bien, cortamos ahí, Martín. Gracias. En toda la orilla hay salvavidas, el agua está cristalina y realmente hay peces. Acá ahí. Esos salvavidas durarían
2 minutos. Sí, en Puerto Madero lo ponemos y... Sí, desaparecieron. No sé. Invitación. Sí, y vamos, y nos estamos yendo. Los invitamos al Centro Cristiano Sea Conocido, que está en el kilómetro 47, la calle San Carlos 5651, kilómetro 47, Virrey del Pino, Los Pastores, ahí está Laura Denis. Al Centro Cristiano Sea Conocido te invita a la reunión misionera el sábado 29 de agosto y se llama Involucrémonos. A las 16 horas vamos a tener un taller. Los Denis. Mira, haciendo los padres, claro, seguro, Hugo Denis. Vamos a estar haciendo un taller, haciendo misión, y a las 18 horas, yo voy a estar a las 16, y a las 18 horas va a estar Nora Bloch Velázquez, miembro de Conviva, misionera en el Cáucaso tantos años. Ella va a estar también ahí ilustrándonos lo que es la misión. Te esperamos. ¿Tenés 30 segundos de darle vosotros de comer? ¿Tenés 30 segundos? Cada día escucho y miro, y cada día es lo mismo. Cada día si pudiera aliviar tantas quimeras. Cada día me pregunto si en realidad son mis asuntos. Cada día todo un mundo que puedo hacer. Y así, con esta última canción hermosa, que después la vamos a pasar 5 pares y 2 pesos, un poquito más en extenso el próximo programa. Última perrita y decimos chau, Juancito. Soy fuerte si la palabra permanece en vosotros. Primera Juan 2:14. Buenas tardes, bendiciones. Tenemos brújula hoy, Martín Córdoba. Gloria a Dios. Entonces, te quedás, no te vas a ningún lado. Te quedás en la compañía grata de Martín Córdoba con su brújula. Nosotros decimos, si Dios así lo dispone y nos permite y nos da vida y salud, al martes que viene. Gracias, Roberto, gracias, Juancito, gracias, Martíncho, gracias y chau. Dios los bendiga mucho. Que se reparte y florece, que si se guarda perece, y que la suma de todos sacia aquel que más padece. Darles nosotros de comer. Radio Misión 2000 en tus oídos. Una radio con espíritu misionero.